Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Estamos en el taller Los que quieren dar la vida, 9ª temporada. Estamos estudiando Lucas capítulo 12, versículo 4 al 7. Hemos encontrado ya los atributos de Dios y estamos estudiando la palabra infierno. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Señor Jesús, estamos aquí reunidos en tu nombre, Padre, porque anhelamos conocerte y anhelamos, Señor, poder dar a conocer la vida eterna. Entonces usa nuestra vida, ayúdanos a llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a los pies de Cristo, Señor, y que nosotros solamente hagamos tu voluntad. Obra con poder, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, como parte de nuestro ejercicio de aprender a escudriñar las Escrituras, leímos Lucas y establecimos ya el propósito principal, que era en cuanto al atributo de Dios. Dios es a quien se debe temer, o Dios es el que tiene potestad de echar a las personas en el infierno, y encontramos el propósito del Espíritu Santo, que nosotros entendamos cuánto más valemos nosotros para el Padre, si Él cuida hasta de los pajarillos. Pero en esa porción encontramos una palabra particular, infierno. Y entonces resulta que, como nosotros estamos prejuiciados ya, tenemos una teología natural, una teología que recibimos de los padres, de la televisión, de las películas, o de las predicaciones, o de la vida de fe que hemos iniciado bien o mal. Entonces, siempre nosotros que leemos una palabra ya la ubicamos en lo que nosotros hemos creído. ¿Cómo hacer todo el cambio y empezar a ver qué es lo que dice la palabra y dejar que sea la palabra la que hable? Entonces, por eso nos detuvimos aquí con la palabra infierno y comenzamos a encontrar qué significa infierno. Una palabra no solamente es una palabra, o sea, no solamente significa, por ejemplo, margarita, flor, pero si uno profundiza más, las margaritas están asociadas a los novios, porque los novios cogen los pétalos y dicen, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Por eso en las poesías dice, estaba deshojando margaritas, o sea, estaba viendo, eso quiere decir, estaba viendo a ver si realmente tú me quieres o no me quieres. Entonces fíjese que se utiliza de otra manera la forma de una palabra. Entonces aquí lo primero que hicimos fue, en el mismo texto, hicimos una definición de la palabra. Encontramos que infierno era un lugar, y después fuimos enriqueciendo con la misma palabra en otros lugares. Además de eso, en los otros lugares fuimos hallando una serie de sinónimos. Encontramos, por ejemplo, la palabra fuego, encontramos fuego y azufre, encontramos tormento eterno, encontramos abajo, encontramos Hades, encontramos afuera, encontramos lloro y crujir de dientes, encontramos ira de Dios, encontramos gusano que no muere y fuego que no se apaga, encontramos juicio, encontramos castigo, encontramos condenación, condenación eterna,
¿Se acuerdan de algunos otros sinónimos que encontramos? Seol, lugar de los muertos, muerte, apartado. ¿Se acuerdan de otros más? Lago de fuego, horno de fuego, Gehenna todavía no lo hemos encontrado, sino que ya después vimos que la palabra en el griego era Gehenna. Pero ya veremos eso, porque yo todavía no le pongo cuidado a esto, sino que lo dejo ahí entre paréntesis. No me acuerdo si había más sinónimos del infierno que vamos a encontrar. Ojo, esto lo sacamos no de un diccionario, sino que a medida que íbamos viendo los versículos que hablaban de infierno, fuimos encontrando que en esos lugares mismos nos empezaban a dar sinónimos de este lugar. ¿Sí? Entonces el infierno es un lugar, colocamos, es un lugar espiritual, preparado para Satanás y sus ángeles, en donde son arrojados por Dios sus enemigos. Es un lugar de tormento, fuego, gusano y azufre que nunca cesa. Punto. ¿Algo más faltaría en esta definición de que nosotros hemos hallado? Hemos ido añadiendo cosas, no sé, me imagino que faltan muchas cosas, pero es un lugar espiritual, sí, ya dice. Aquí como colocamos de tormento eterno, entonces ya ahí dice que no es agradable. ¿Sí? ¿Algo más falta ahí? En esa definición que ustedes escribieron. Bueno, hasta ahí llego si ustedes no me dicen más. Si no tenemos otra cosa más en la definición del infierno, ¿qué más habíamos añadido? No se puede salir. Es eterno. Que es eterno. Difícilmente se puede evitar. Y a donde Dios no quiere que el hombre vaya. Que el hombre vaya. Proveyendo un solo camino. ¿De qué? De redención, de salvación. Listo. Ajá. Dice que es Dios el que los echa, el que los arroja. Bueno. Listo, yo creo que ahí está más o menos. Ahorita nos acordaremos de más puntos. Fíjense que ahí vamos puliendo nuestra definición, porque vamos metiendo en algunas partes algo que ya habíamos encontrado y ahí lo vamos como
como ajustando. Estuvimos viendo la palabra fuego, ¿verdad? ¿No alcanzamos a ver? Nada de fuego. Entonces, bueno, después de buscar infierno, lo que hicimos fue buscar infierno en Lucas y después en toda la Biblia. Y de todo lo que buscamos, sacamos ya esta definición y estos sinónimos. Ahora podemos estudiar los sinónimos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la palabra fuego. Busquemos la palabra fuego en primer lugar en Lucas. Y estamos trabajando Reina Valera 60. Pero ya uno empieza a mirar otras versiones ahí, de acuerdo a lo que le llame la atención, uno comienza a mirar otras versiones, ¿no? Para ver qué más otras versiones pueden dar. Lo que pasa es que otras versiones a veces utilizan sinónimos que no corresponden, ¿sí? Por ejemplo, abismo o oscuridad. Bueno, abismo sobre todo es lo que más utilizan, que no corresponde a la verdad. Entonces, bueno, no importa. Entonces miremos fuego primero en Lucas, la palabra fuego. Porque vamos a seguir viendo qué es el infierno, estamos definiendo qué es el infierno. Lo primero que estamos haciendo es contextualizando en el Nuevo Testamento. Lo segundo que vamos a hacer será mirar de dónde viene esta idea en el Antiguo Testamento. Y después de eso ya, ya podríamos mirar los diccionarios y después miraríamos los comentarios, pero para reírnos un poquillo de... No, para mirar a ver qué sirven o no. Entonces, señor de Mogay, señorita Joanita. Entonces, ¿dónde aparece la palabra fuego en Lucas? Lucas 3, 9. Vamos a Lucas capítulo 3, versículo 9. Y miremos a ver si nos aporta algo, ¿no? 3, 9. Y ya también el hacha puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces, hablando de juicio, hablando de tiempo, ¿sí? Porque también esto es un destino de tiempo, ¿no? Esto es un destino que será, no sé si ya lo habíamos escuchado, que será al final. ¿Sí lo habíamos establecido o no? Será el lugar de condenación para el final de este tiempo. ¿Por qué coloqué este tiempo? Porque estoy hablando de este universo. O de este universo que vamos a colocar. Muy bien. Listo. ¿Otra? Micrófono. Me parece que ya que hemos establecido que el infierno es un lugar a donde Dios arroja a sus enemigos, en Lucas 3:9, cuando dice que se echará al fuego el árbol que no dé buen fruto, aquí nos está aportando que también el que no dé buen fruto es enemigo de Dios. Muy bien, muy bien. Nosotros podemos abrir varias carpetas, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esos enemigos? Vamos a colocarlo acá. Enemigos. Entonces, vimos que en primer lugar estaban los religiosos, los que tienen una falsa piedad, los que no dan buen fruto. ¿Quién más? ¿Encontramos a alguien más? ¿Quiénes eran los enemigos? Los discípulos de los fariseos, que son doblemente más merecedores que el infierno. Bueno. Los que son extraviados, vamos a colocar. Los que son extraviados por falsos maestros. Terrible. Bueno, muy bien. Más de fuego en Lucas. Lucas 3:16. Dice, respondió Juan diciendo, yo a la verdad bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá el trigo en su granero,
quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Sí? Entonces también vemos que los enemigos son la paja. Podríamos aquí colocar los amigos, ¿no? Amigos. ¿Y los amigos quiénes son? Los discípulos de Jesús, los hijos, el grano, los que obedecen, los que guardan su palabra. Bueno, sigamos con el fuego. Otro en Lucas. Lucas 9:54. Si quieres leer, Pastor John. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, ¿aquí tiene que ver con este lugar? No, pero está hablando de juicio también, ¿no? Vemos que el fuego está asociado al juicio, pero no tiene que ver con este lugar. Muy bien, siguiente. Lucas 12:49. Lucas 12:49, lee por favor. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Qué quiere decir eso? Dice, toca leer más para poder entender el contexto. De un bautizo tengo que ser bautizado y como mi angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque aquí en adelante dos estarán divididas, la suegra contra la nuera. Ok. Cuando ves la nube que sale del poniente dices agua viene y así sucede. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y no distinguís este tiempo? ¿De qué está hablando ese fuego? De división, disensión. De disensión, de división, de juicio también, de un tiempo ya marcado de juicio. ¿Sí? Muy bien, no nos sirve. Otro. 17:29. 17:29. ¿Qué dice? Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces fíjese que este cuento del fuego del cielo está asociado con el juicio. Elías, Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Fuego del cielo. Y aquí está asociado con fuego y ¿qué? Y azufre. Ya hablamos de qué es este significado de azufre. Me encantaría buscar azufre, pero ya vamos a buscar azufre. Entonces sigamos. ¿Lucas qué? 22:55. 22:55. ¿Qué dice? Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Tiene que ver? No. No tiene que ver. Sigamos. Muy bien. Muy bien entender que no todas las palabras tienen que ver. Por ejemplo, si yo le busco la palabra león, ¿a quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿De Satanás o de Jesús? ¿O del cadáver que encontró Sansón que no tiene nada que ver? ¿Sí? Entonces, no siempre la palabra está asociada con la gente. Dice, no, esto. Ayer en la clase encontramos, por ejemplo, la palabra paraíso. Y paraíso puede significar o el Edén, o donde van los muertos en Cristo, donde fue el ladrón, o el cielo. O la iglesia también es el paraíso de Dios. 4 lugares utilizando la misma palabra. Entonces tenemos que ver siempre, ¿de qué está hablando? Si está hablando de cielo, ¿de qué cielo está hablando? Si está hablando de Hades, que significa abajo, ¿de qué Hades se está hablando? Si está hablando de espíritu, ¿de qué espíritu está hablando? ¿Está hablando de Dios? ¿Está hablando de los ángeles? ¿O está hablando de los hombres? Entonces hay que mirar muy bien de qué está hablando. Muy bien. Sigamos. ¿Lucas qué? No hay más. Sigue ¿Qué? el 56, que es el mismo. No hay más en Lucas. En Hechos hay fuego. ¿Dónde? Están hablando de las llamas de fuego de los ángeles que aparecieron cuando recibieron el Espíritu Santo. No tiene nada que ver. Más en Hechos 2:19. 2:19 sigue hablando de lo mismo. Y ¿No? haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. Ok, sí, no tiene como que nada que ver. Siguiente. ¿Más en Hechos? ¿Más fuego en Hechos? Listo. Entonces vamos a Mateo, ¿sí? Para contextualizar a los que llegaron. Nosotros en nuestro estudio ya encontrábamos el propósito.
nosotros ya podíamos predicar, ya podíamos el domingo predicar con lo que habíamos averiguado de la característica de Dios, el carácter de Dios y el propósito del Espíritu Santo. Pero como encontramos una palabra especial, quisimos profundizar un poco en esa palabra para colocarle a la predicación un poco de condimento, de hacerle un plato más exquisito, mejor. Entonces empezamos a averiguar qué era infierno. Y lo primero que establecimos fue con la misma palabra en el contexto donde la estábamos leyendo, qué significaba infierno y sacamos una definición. Y después buscamos la palabra infierno en Lucas, en Hechos y en todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Buscando infierno encontramos una serie de sinónimos. Encontramos lago de fuego, fuego y azufre, tormento eterno, abajo, Hades, afuera, lloro y crujir de dientes, ira de Dios, gusano que no muere y fuego que no se apaga, juicio, castigo, condenación eterna, Seol, lugar de los muertos, muerte, apartado y horno de fuego. Y después de esto, entonces, como ya buscamos eso, entonces empezamos a buscar los sinónimos. Porque acuérdense que la palabra tiene que ver es con una idea, no solamente con una definición. Entonces empezamos a buscar la palabra fuego. Ya buscamos fuego en Lucas y en Hechos. Ahora vamos a buscar fuego en Mateo. ¿Dónde está fuego en Mateo? Como ya miramos que una palabra uno la busca y hay palabras que no tienen nada que ver, entonces no perdamos el tiempo ya con los versículos que no tienen nada que ver para agilizar un poquito. Vamos a los que sí nos están compitiendo. Entonces cuando usted coloca en su smartphone, hoy en día es demasiado fácil esto. Por ejemplo, yo coloco en mi smartphone la palabra fuego. De una vez me aparecen los versículos ahí. No aparece todo el contexto, sino el versículo. Pero en una lectura rápida, yo puedo ver qué tiene que ver y qué no. ¿Sí? Por ejemplo, ahí donde estábamos leyendo lo del Espíritu Santo y donde estábamos leyendo lo de que baja fuego del cielo, pues ya sabemos que no tiene nada que ver. Entonces yo busco fuego, pero lo estoy buscando solamente en el Nuevo Testamento. Entonces me dice que en el Nuevo Testamento 79 veces y en el Antiguo Testamento 364 veces. Entonces, bueno, no vamos a buscar en el Antiguo Testamento porque nos gastaríamos mucho tiempo. Entonces vamos a Mateo y aquí yo le hago clic en Mateo que me dice que está 12 veces y me aparece el versículo. Entonces yo voy leyendo ahí, por ejemplo, dice, el árbol que da buen fruto no es cortado y echado a fuego. Como ya lo miramos en Lucas, pues no lo vamos a mirar otra vez. Os bautizo en agua, Espíritu Santo y fuego, no vemos, el aventador está en la mano, el fuego que nunca se apaga, no lo vamos a leer. Yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, bueno, leamos Mateo 5:22. Esto lo hace ya la experticia, uno ya más o menos selecciona rápido qué versículos sí y qué versículos no, ¿sí? Al principio haga todo el ejercicio de mirar versículo por versículo, pero después ya usted lo agiliza más. Oíste que fue dicho que a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ya tenemos aquí ese sinónimo. Pero os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, esto es ante la asamblea o ante los jurados, va a haber un juicio donde hay una plenaria ahí, dice, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes, ahí fue donde encontramos el sinónimo de fuego e infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil. Okay. Dice después, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala fuera de ti, mejor que es que pierda todo tu miembro y que no que tu cuerpo sea echado al infierno. Muy bien. ¿Aporta algo? ¿Ya lo habíamos visto la semana pasada? Sí, ya hemos visto esa porción, porque tenía la porción infierno. Muy bien. Más en Mateo, fuego, 13:40. Muy bien. ¿Qué dice? Lee, por favor, Adriana.
Jesús está hablando de la parábola de la semilla y el trigo y la cizaña, y cuando la explica a sus discípulos les dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Muy bien. ¿Qué nos aporta? Más Para los enemigos, Eso. el tema de los enemigos es que el que no es amigo de Dios es hijo del diablo. hijo del diablo. ¿Qué más? Los ángeles son los que los recogen y los echan No, en el no, fuego. que tenga que ver con Ah. específicamente con esto. Los que hacen iniquidad. Muy bien. Los que sirven de tropiezo. Claro que esos que sirven de tropiezo, los falsos maestros, ¿se acuerdan? Pero bueno, los que sirven de tropiezo. ¿Qué más? La cizaña. Mire, esto de la cizaña es muy importante porque la cizaña, si usted va a un cultivo de arroz, por ejemplo, hay una cizaña espectacular en el arroz que se llama el arroz rojo. Y ese arroz rojo es idéntico al arroz. Solamente tiene una diferencia. El fruto es un fruto vano, es un fruto que no llena, es un fruto que no. Pero ocupa el mismo lugar, se come los mismos nutrientes, le roba espacio, le roba. Y si uno ve el cultivo, cuando está pullando el cultivo, no hay diferencia. Cuando ya el cultivo florece, no hay diferencia. Solamente hasta cuando echa el fruto, tiene diferencia la cizaña. Pregunta, ¿por qué la cizaña, por qué se toma el labrador el trabajo de recoger la cizaña y llevarla afuera del lote y quemarla? Para que no se reproduzca, para que crezca más. Fíjese que ahí está utilizando varios elementos que nos están dando la idea de infierno. Afuera, que no haya memoria de él, que deje de ser, dice, cuando habla de Satanás, dice, ahí dejarás de ser, ya no más, ¿sí? Entonces, muy importante, también que no tiene memoria de él, no es que no deje de existir, sino que ya para Dios esa persona no existe. No es que no deje de existir, porque vemos que el gusano no muere y el fuego no se apaga, pero deja de existir. Muy bien. ¿Algo más de esa porción para nuestro... Aquí es donde dice lloro y crujir de dientes, ¿no? Aquí habla a los amigos, los llama justos. Y nosotros podíamos abrir otra carpeta que fuera el reino de los cielos, como el lugar completamente opuesto a este lugar, ¿sí? Y habíamos encontrado ya varios, la casa del Padre, el granero, el reino de Dios, bueno, el lugar de solaz, el paraíso, bueno, muchas cosas. Muy bien. Sigamos. ¿Más fuego en Mateo? 18. Lee por favor, Aleja. Mateo 18, 8. 8 y 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Muy bien, ya lo habíamos revisado porque más adelante vuelve a hablar de infierno. Entonces, bien, muy bien. Otro. 25:41. Lee, por favor. Entonces dirá también a los a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, yo me adelanté porque eso no lo habíamos visto.
aquí que coloqué que es preparado para Satanás y sus ángeles, ese es un concepto muy importante, porque vemos que el infierno no fue preparado para el hombre, es para Satanás y sus ángeles, y para los hijos del diablo, o sea, todos los que quieran estar bajo la potestad de Satanás, pues tendrán que someterse a su régimen y a su castigo, ¿sí? No era para el hombre. Si uno quema un perro, pues con él se muere la sarna, ¿no? O sea, los que están con Satanás estarán con Satanás en el infierno. Es un ejemplo muy, muy drástico, pero así es, ¿sí? Entonces, muy bien. Siguiente. Me gusta hacer la comparación con el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. ¿Quiénes son los amigos? Esa palabra es demasiado bonita. Benditos de mi Padre. Versus enemigos, ¿no? O hijos del diablo. Bueno, siguiente. ¿Más fuego en Mateo? ¿Se acabó el fuego en Mateo? Muy bien. Marcos. Marcos 9:49, ya lo vimos. ¿No hay nada que aportar ahí entonces? Marcos 9:49. Miremos un minutico a ver si hay algo más para aportar de fuego. Dice, bueno, sí, eso ya lo habíamos visto muchísimo. Listo, ¿otro? ¿No hay más en Marcos? Listo. Entonces, vamos, bueno. ¿En Apocalipsis no hay fuego? Bueno, entonces miremos el resto del Nuevo Testamento, perdón. En las cartas de Pablo, fuego. En Juan también, perdón, gracias Pastor John. En Juan primero, Juan, fuego, 15:6. Muy bien, buen versículo. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Son los que no dan fruto, pero aquí nos dice que los enemigos son los que no permanecen en él. Hay dados, ahí en esa porción, esta mañana estaba pensando en esta porción mientras me bañaba. En esa porción hay dos cosas. Dice, si permaneces en mí y mi palabra permanece en ustedes. ¿Qué significa eso? Porque fíjense que son las dos cosas. Si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes. ¿Qué significaría que la palabra permanece en nosotros? Seríamos regidos totalmente por la palabra. ¿Qué dice Janet? Es que esa es la diferencia. Una cosa es que yo crea. Yo creo, listo. Yo he recibido la palabra. Mientras yo crea, la palabra está en mí. ¿Perfecto? Pero cuando yo comienzo a predicar, ahora yo permanezco en la palabra. Yo estoy haciendo la voluntad del Padre. Yo estoy comiendo el pan. Una cosa es beber la copa y otra cosa es comer el pan. Comer el pan es obedecer. O sea, no solamente son los oidores, sino también ¿qué? Los hacedores. Y aquí es cuando comienza a hablar de que el que permanece en él empieza a llevar ¿qué? Fruto. O sea que ellos permanecen en la palabra. Esa es la diferencia entre que la palabra permanezca en nosotros y que nosotros permanezcamos en la palabra. Porque yo estaba pensando esta mañana, ¿por qué la gente se aparta de la vida de fe? No porque no crea, sino porque no están ¿qué? Haciendo. Como no están haciendo, se enfrían, se apagan, se alejan. Ustedes, algunos han tenido la experiencia, por ejemplo, les dice, me costas, claro. Si yo me acuerdo también, cuando yo me aparté de la iglesia, dejé de hacer, casi me muero, la misericordia de Dios, pero casi me muero, ¿sí? Y después cuando volví tuve otro impasse en la vida de fe, me echaron de la iglesia, era pastor y me echaron, imagínense, esa hoja de vida mía. Y entonces el pastor, el director de la misión me dijo, bueno, usted no puede hacer más grupos de estudio. Entonces yo le dije, no, espere un momentico, yo le entrego la iglesia con todo gusto y las ovejas que están ahí, aunque
tengo ahí un dilema moral, porque dice que el asalariado cuando ve venir al lobo deja las ovejas y se va. Y como yo no soy asalariado, pero también la Biblia dice que tengo que someterme a las autoridades, entonces yo coloco la sangre de esas ovejas en sus manos. ¿Sí? Pero hay 3 cosas que usted no me puede prohibir. 1, orar. 2, leer la palabra. Y 3, predicar. Y entonces el subdirector de la admisión que estaba ahí sentado me dijo, ay, ¿pero qué? ¿Acaso si usted deja de predicar se muere? Y entonces yo le dije, yo sí, yo sé que usted no, yo sí, yo no puedo dejar de predicar. Y lo que me mantuvo durante ese tiempo que no estaba siendo pastor, en mi vida de fe firme, fue estar predicando la palabra, pues prediqué con más ganas. Tenía 15 grupos de estudio en la semana. 15 grupos de estudio quiere decir 3 grupos por día. Entonces nada, uno no puede parar. En la vida de fe, el que para, se pierde. Una persona que está mala en la vida de fe, dice, ay pastor, yo me voy a tomar un tiempo. Le digo, no viejo, eso es lo peor, no se tome tiempo. No, mal que bien, aunque esté diciendo bobadas, aunque le esté embarrando, siga por favor, siga porque eso es el alimento espiritual. Si usted está enfermo y deja de comer, ¿qué pasa? ¿Se muere? No, mientras esté comiendo, aunque esté enfermo, hay esperanza. Entonces nada, coma, hágale, predique. No, pero estoy mal, sí, yo sé, viejo, yo sé, siga, no pare. Muy bien. Estábamos hablando de Juan capítulo 15, la vid verdadera y el fuego que se echa en el fuego y arde. Muy bien. ¿Más fuego? ¿En Juan hay más fuego? No hay más fuego. Listo. En Pablo, epístolas paulinas. Por favor, léela. Segunda de Tesalonicenses. Voy a leer desde Segunda de Tesalonicenses 1:3. ¿Y no hay más fuego en Pablo? Sí hay, pero no está relacionado con el fuego del juicio. Listo. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Listo. Entonces, varios aportes ahí. ¿Cuáles nos dan ahí? Enemigos de Dios, los que atribulan. Los que atribulan a los hermanos buenos de la fe. No me atribulen porque atribulan a los hermanos de la fe. ¿Qué más? Bueno, que esto se va a manifestar cuando venga el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ya tenemos aquí, ¿no? Que eso se va a dar al final. ¿Sí? Ese juicio va a ser al final. Y eso va a ser una retribución. O sea, el fuego, todo ese castigo es una retribución. Bien, esa palabra aquí. Es un lugar de tormento, de retribución. No, entonces aquí. Un lugar donde sean arrojados a Dios sus enemigos por retribución. O sea, que aunque no es voluntariamente, ellos escogieron el camino, quiere decir eso. O sea, están recibiendo el pago debido de su extravío, dice la Biblia en otro lado. ¿Qué más dice ahí? Dice a los que no conocieron a Dios. Fíjense que dentro de los enemigos de Dios están los que no conocieron a Dios, aquí voy a colocar, no conocieron a Dios y ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay otros enemigos, los que conocen el Evangelio, pero no lo obedecen. Los que no obedecen. O sea, los que no dan fruto. ¿Qué dice Carlos? Carlos con micrófono, por favor. Aló. ¿Alguno es peor que el otro de esos dos? ¿Los que no obedecen o los que no conocen? O sea, ¿hay alguna diferencia?
Pablo lo dirá, no sé si es en Filipenses, dice que el juicio de Dios es según conocimiento y que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar y que mejor se siente y haga cuentas, porque si se le ha dado mucho y no hace lo que tiene que hacer, ay de él. Sí. O sea, no es igual cuando dicen, ay, un niño que se perdió y una abuelita que se perdió es igual. Pues es igual que se perdió, pero no van a estar en el mismo lugar. Él va a decir, por ejemplo, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, que si los milagros que fueran hechos en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellos se hubieran arrepentido con cilicio y ceniza. Os digo que en el día del castigo, aquí podríamos colocar el día del juicio o del día del castigo, dice, más tolerable será el castigo para ellos que para ustedes. Fíjese que hay diferentes niveles de castigos. Este infierno, entonces, tiene niveles de tormento. Uno podía colocar en su diccionario, ir colocando los versículos, ¿no?, que apoyan cada partecita, cada frasecita ahí para que quede con buen sustento. Muy bien, Carlos. Sí, no es igual. No es igual el juicio. Por ejemplo, si por una persona, un esquimal que fue bueno, pues está perdido, pero no va a tener igual castigo, porque para los que no conocieron, el juicio va a ser según la conciencia. Mejor les había, muy bien Alex, muy bien, está inspirado Alex. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, volverse atrás. Entonces, mayor castigo. En Hebreos capítulo 6 dice, mire, el que conoció y se volvió atrás, ya no hay lugar para el arrepentimiento. ¿Sí? Es duro. Por eso Pablo dice también, yo voy a cuidar mi salvación con temor y temblor. Ay, no, la salvación no se pierde, viejo, ahí están los versículos, ¿qué hacemos? Deje de ser calvinista. Entonces, bueno, muy bien, muy buen versículo. ¿Algo más de ese versículo? Adviértale en qué lo está metiendo. Claro, la vaina es que, pues sí, la muerte espiritual, o sea, el infierno es el infierno en todo caso, porque es un lugar de tormento. Ah, bueno, pues yo voy a sufrir menos, pues, o sea, no me predique que yo, no, venga viejo, usted al contrario, ¿sabe qué? Por esa maldad usted merece el peor lugar, porque precisamente está rechazando el amor de Dios, está rechazando la salvación. ¿Cómo alguien puede rechazar la salvación? ¿Sí? Pero muchos la rechazamos, muchos la cambiamos después del tiempo. Ayer estábamos viendo a Satanás, estábamos en el tercer semestre estudiando a Satanás, pues claro, tiene mucho que ver con esto. Y entonces veíamos por qué se pierde Satanás. Y entonces se pierde porque Dios lo llenó de dones. Y entonces esos dones hacen que el corazón de él se vuelva como corazón de Dios. O sea que él diga, yo ya no necesito a Dios. Y eso le pasa a la mayoría de los pastores. Se ensoberbecen, pero yo no sé por qué esto es tan terrible, tan difícil, mejor dicho, que Dios nos guarde. Porque yo he visto pastores con una iglesia de 50 personas y mire, ellos ya respiran, mejor dicho, otro estrato diferente a la gente. Y uno se da cuenta, llega a una reunión cristiana y ese es pastor. El tipo ahora se viste, mejor dicho, eso es punta. Y hola siervo, ¿cómo estás? En bendición. Y mira, él ya habla, se mueve, actúa de una manera diferente. Uno dice, ay, hijo de pucha, pero ¿qué pasó ahí? Pero, ¿qué pasó ahí? Es que nosotros estamos ahí cerquita. Yo me acuerdo una vez que en Enlace pasaban yo no sé por qué lo pasaban en Enlace, yo no sé este hombre qué capacidad tenía para intrigar tanto que llegó a que lo transmitieran en Enlace. Y el hombre, uno veía, tenía un púlpito en cristal labrado, pero tremendo púlpito, y el hombre llegaba y abría, en esa época el mejor computador, no habían salido los
los iMac personales, los computadores de Apple, sino que eran el Vaio de Sony era el más sofisticado. Y el hombre abría su Vaio encima de esa cosa y detrás de él había con pedrerías, pero no estoy hablando carreta, con pedrerías y sedas damasquinadas, adornado ese púlpito, ese altar y unas poltronas, unos tronos en madera con hojilla de oro y no, eso es una opulencia. Y el hombre con una actitud, y bueno, de acuerdo al hebreo, y abría el computador y miraba en el Eastward y la palabra, y resulta que un día voltearon la cámara a la gente. Pues el lugar era un chucito, perdón por la designación del lugar, pero era un chucito, de grande como este pedacito. La gente humilde, en unas sillitas rotas, y las paredes con cáscaras de huevo, con bandejas de huevo pegadas, mal pegadas, además de diferentes colores y unas contadas de huevo y de todo. Y yo decía, ¿pero qué es esta truanería? O sea, ¿qué es esto tan? ¿Sí? ¿Cómo es posible que el lugar era horroroso y el tipo tenía montado una parafernalia ahí? Pero era exagerado. No sé si usted alguna vez lo vio, era un hombre de barba, más bien alto, crespito. Es que lástima que no me acuerdo del nombre. Pero era impresionante. ¿Por qué se pierde uno? ¿Por los dones? ¿Porque Dios le ha dado dones? ¿Porque Dios le ha dado sabiduría? ¿Porque Dios le ha dado recursos? Imagínense, nosotros estornudamos y se nos puede borrar toda la memoria USB con un estornudo. Y podemos quedar botando babas ahí y ya. Si Dios quiere, mañana no nos levantamos de la cama y quedamos postrados, o ciegos, o sordos, o mudos, o inútiles, o muertos. Si Dios quiere, hoy tenemos y mañana podemos no tener. No, ¿qué va? Mire a ¿cuántos artistas que han tenido millones mendigando en las calles? Es imposible que Mike Tyson no tenga dinero después de haber ganado millones de... No tiene dinero. Miserable, pobre, enfermo. Y nosotros estamos pensando que es nuestros dones, que es que yo tengo corazón de Dios, ya no necesito de Dios. Muchos bienes has cosechado. Constrúyete un lagar y siéntate a disfrutarlos. ¿Qué dice Alex con micrófono, Alex? Ir tan lejos, nosotros también tenemos ese problema, inclusive aquí en la iglesia. Solo basta con ir a desayunar o almorzar y el que se cree más líder es el que primero ora y escuche su oración, ¿no? O sea, no es una oración para Dios, es una oración para todo el que le está escuchando. Entonces, empezamos desde chiquitos, ¿no? Sobre todo con una palabra que yo literalmente le tengo odio, que es el cuento del líder. Ahí te va a pitar. Es que se te para debajo del micrófono. Sí, claro, esa palabra líder es horrorosa. Es la palabra que más mal le ha hecho a la iglesia. Más mal le ha hecho a la iglesia. Entonces, pues a mí una de las cosas que me gustó de esta iglesia cuando llegué fue que dijeron eso, que aquí no había líderes, y yo dije, no, eso sí es la berraquera. Pero sí, empezamos desde acá y no somos nada diferentes a los otros, no somos nada diferentes. Sí, ese es lo que debemos de cuidar. Nos hemos de cuidar de no envanecernos. Es tan fácil, es tan tonto, o sea, porque al final, ¿qué tenemos que no nos sea quitado? O sea, ¿sí? Mire, por eso la historia de Nabucodonosor es magnífica, porque Nabucodonosor es el rey, pero es el rey, no ha habido un reinado, después de Nabucodonosor, nunca jamás volvió a haber un reinado como ese. Por eso en la estatua él es el rey de la cabeza de oro.
Ningún reinado llegó a ser tan fastuoso como él. Alejandro que conocía, se quedó impresionado y quemó el palacio porque dijo, no, el que se siente aquí en este trono se hace rey, nomás con el hecho de sentarse en este trono, porque era una cosa fastuosa. Y entonces Nabucodonosor lo manda a comer hierba, como una bestia durante 7 años, porque él se paró y miró y dijo, qué imperio he creado. Y le dijo Dios, pusiste corazón de Dios, chao. Y lo manda a comer hierba como un loco. Yo conocí una persona en Ibagué así, era una mujer de un perrenque, de una sabiduría, de un trabajo, por dicho, qué mujer tan berraca, así se dice en Colombia, ¿no? Y entonces esta mujer se ensoberbeció, ella me cuenta, y un día se enloqueció. Y literalmente en la calle desnuda, comiendo basura. Loca, y no, la familia no podía. Hasta que un día, esta es la historia de ella, un día en la calle botada, miró al cielo y se acordó de Dios. Y pidió perdón. Y fue sanada mentalmente inmediatamente. Y cuando volvió, ya cuando lo conocí yo, era cristiana y era una mujer muy humilde en su carácter, pero pues, imagínense el bagaje de esa mujer, porque después de esa experiencia creo que uno, si aprendió muy bien, ¿sí? Entonces, bueno, pues no nos perdamos porque nos fuimos por Nabucodonosor y por los líderes de la iglesia Palabra Viva. Bueno, sigamos. En Palabra Viva hay líderes. No los dejamos ejercer. Porque uno se da cuenta. Si una persona, venga, ¿me ayuda a contar a la gente el domingo como Ujier? Claro que sí. Quítelo. Eso ya uno sabe que no sirve. Bueno, siguiente de fuego. ¿Hay más de fuego en epístolas de Pablo que tengan que ver? Hebreos 10:27, muy bien. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Se acuerda esto de enemigos? Entonces son aquí también enemigos, adversarios. Y los que ¿qué? Los que pecan voluntariamente. ¿Qué es los que pecan voluntariamente? Los que después de haber conocido el conocimiento de la verdad, no toman la sangre del pacto como el elemento de salvación, sino que buscan las obras. Tienen que leer en la casa todo Hebreos 10 y 11 para ver bien esto. Pero sigamos, ¿cuál otro? Hebreos 12:29. Pues nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor, ¿sí? Eso sería un buen atributo de Dios. Dios es fuego consumidor, o sea que Dios es juicio, Dios juzga. Eso es lo que significa que Dios es fuego consumidor. Muy bien, más en Apocalipsis. En Santiago ya vimos que no tiene nada que ver, que la lengua es un fuego de maldad, no tiene nada que ver. En Pedro, sí, segunda de Pedro, muy bien. Segunda de Pedro, ¿qué versículo? 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres que. Aquí otra definición de los enemigos, los impíos. Pero dice además en nuestra definición de infierno que allí también serán lanzados este universo. Será lanzado este universo y sus elementos. ¿Por qué dice y sus elementos? Porque lo veremos ahorita en Apocalipsis, no solamente va a ser lanzado el universo como tal, sino todos los espacios espirituales que hay en este universo. El abismo, el paraíso, la cárcel, bueno, después veremos más lugares de eso. Todo eso se va a recoger como un pergamino y va a ser lanzado al lago de fuego. Más fuego en el Nuevo Testamento. Judas, ¿tiene que ver? Como Sodoma y Gomorra
fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Bueno, hemos visto que Sodoma y Gomorra son un ejemplo del castigo eterno. Muy bien. Bueno, leamos ¿de quién está hablando que están expuestos al fuego? Leamos todo porque nos interesa en esto de los enemigos, si no, no lo miraríamos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo este acápite de los enemigos? ¿Sabe por qué? Porque en la predicación, a mí no me interesa tanto predicar sobre el infierno, sino que para el bien de la iglesia yo haría énfasis en que los enemigos no solamente son los ateos o los que no recibieron el conocimiento de la verdad, sino que de esos están los que no dieron fruto, y ya vamos a ver más. Me estoy adelantando, pero vamos a ver más. Entonces leamos Judas desde el versículo 3. ¿Quién lee? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ojo, ¿no? Aquí está hablando que la salvación se pierde, señor Calvino. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras de los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Muy bien. Ahí tendríamos como unos 50 definiciones de qué son los enemigos de Dios. Pero fíjense que estos enemigos son gente, y es lo que está diciendo Judas, son como los ángeles que recibieron el castigo, y son como Sodoma y como Gomorra que recibieron el castigo. Pero está hablando es de gente que creyó, pero que se apacientan a sí mismos. Son gente que se apacienta a sí misma, son falsos maestros. Bueno, más de fuego en el Nuevo Testamento. Apocalipsis, ¿qué? ¿8:7? Ok, primero ángel tocó la trompeta con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de la hierba se quemó, y toda la hierba se quemó. Bueno, ahí está hablando de la tribulación, no está hablando del infierno, entonces no nos sirve. Siguiente. 21.
por qué 21? Ahí no dice fuego. Ok, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados por los siglos de los siglos. Era el 19:20 el que nos hubiera servido. Entonces, ojo, que este lago de fuego, otra vez, aquí estaba el lago de fuego, vemos que va a ser lanzado Satanás al final. ¿Sí? ¿El lago de fuego es el infierno? Sí, estamos viendo eso. El lago de fuego sí es el infierno. ¿Sí? ¿Es el Hades? No, porque el Hades va a ser lanzado al lago de fuego. Me adelanté, ya lo vamos a ver. ¿Es el abismo? No, el abismo es llama de fuego, pero no es lago de fuego. Sí, el abismo es un lugar de tormento para los que están en Cristo esperando el día del juicio. Pero este es el destino final del día del juicio. Este es el destino final. Entonces estamos viendo que el infierno, o por lo menos esta palabra que tradujeron infierno en Lucas, sí tiene que ver con el lago de fuego. Y que es el destino final de Satanás, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. No es que, como dicen los testigos de Jehová, no, ya no se va a acordar más de ya, no, es que no van a existir. No, sí van a dejar de ser, porque no van a tener la vida, pero van a estar sufriendo pena eterna condenación, donde el gusano no muere y donde el gusano nunca se apaga. ¿Sí? Miren el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Enemigo es el que no está escrito en el libro de la vida. Y fíjense que ahí dice que el universo va a ser lanzado y sus elementos. Elementos es ¿qué? El Hades, que es todo el universo, y la muerte. La muerte puede estar hablando de el paraíso, y el abismo y la cárcel de los espíritus que fueron en los días de Noé, encarcelados hasta que Jesús fue y les predicó en el espíritu. No tenemos tiempo para explicar todo eso, pero vemos que los elementos va a ser. Por eso sabemos que el infierno no es el Hades, porque el mismo Hades se va a envolver. ¿Dónde está eso que se va a envolver como un pergamino y va a ser lanzado? Ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, dice en Hebreos 1:12. Podíamos hacer el mismo ejercicio con el resto de las palabras, pero entonces no terminaríamos hoy, y hoy terminamos este tema. Hoy acabamos con esta porción de Lucas 4. Lo que estamos viendo es cómo se hace un estudio. Mire, después de hacer este estudio, usted queda convertido en un tanatólogo completo, en un experto en la muerte, en el infierno. Usted sería un genólogo experto. ¿Sí? Haciendo ese ejercicio, mire, realmente yo me moriría de ganas de hacerlo, de seguir haciéndolo, pero no tenemos tiempo. Pero miremos, por ejemplo, cómo sería afuera, cómo sería llorar y crujir de dientes, cómo será la ira de Dios. Y además solamente estamos mirando en el Nuevo Testamento. Para mirar un poquito, lo siguiente que se haría sería en el Antiguo Testamento. Miremos, por favor, azufre en el Antiguo Testamento. Que es una palabra de infierno, azufre. ¿Dónde? Génesis 19:24. ¿Qué dice? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, se volvió en estatua de sal, y bueno, y todo. ¿Sí? Significa ¿qué? Juicio. ¿Qué más?
azufre. ¿Otro? ¿No más? ¿Salmo qué? ¿En Job no hay? Vamos a leer en Job capítulo 18, versículo 15. Job 18, 15. Miren, bueno, ¿por qué es tan importante mirar en el Antiguo Testamento? Porque acuérdense que todo lo que se está hablando en el Nuevo Testamento se está hablando en el contexto del pensamiento judío, pero el pensamiento judío no comenzó con Jesús, ni el pensamiento judío comenzó con el regreso de Babilonia, ni el pensamiento judío comenzó con la deportación de Israel al reino de Asiria en el 750, ni el pensamiento judío comenzó con David, ni el pensamiento judío comenzó con Abraham. El pensamiento judío comenzará desde Adán y desde toda la línea genealógica que se llevará a través de los semitas, o sea, de los descendientes de Sem. Todo eso es el pensamiento judío. Entonces, cuando ellos dicen, por ejemplo, fuego y azufre, están asociándolo a algo que ellos conocen, a algo que ellos han vivido. Nosotros, por ejemplo, decimos una palabra que sea una frase que sea bien coloquial nuestra, ¿sí? ¿Qué? Paila. ¿Paila? ¿Sí? Dice, oye, este man está paila. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? En primer lugar, ¿qué es la paila? Entonces, no, que la paila es donde se hace la panela y donde se quema y donde se hace, entonces, pues es un lugar, tiene que ser como que está quemado, ¿sí? Otra frase, se rayó. ¿Qué quiere decir, no? ¿Cómo así que se rayó? Porque se estaba mirando rayado, porque es bien rayado, entonces que hace los ojitos así. Bueno, cada frase tiene un contexto. Lo que pasa es que este pastor adolescente no nos da sino términos nuevos. Pues necesitamos términos de más arraigue, de más costumbristas, ¿sí? Más de nuestra cultura colombiana, ¿sí? Entonces eso tiene todo un trasfondo. Hay frases que nosotros estamos trayendo, por ejemplo, desde la conquista de América, ¿sí? Criollo, por ejemplo, criollo. Esa es una palabra, este man es un criollo. ¿Qué quiere decir criollo? ¿Sí? Desde la época de la conquista se está utilizando esa palabra y todavía se sigue usando. Entonces, muy bueno, muy bien. Entonces, leamos, ¿qué dices? Un texto que se pasó por encima es Deuteronomio 29, que me parece que habla un poco acerca del sentido. ¿Qué dice? Dice, desde el versículo 22 lo leo, dice... ¿Deuteronomio 29 qué? Versículo 22. Sí. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrasado toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Y mire todo lo que dice. No, sigamos leyendo porque estaba muy importante lo que estaba leyendo ahí el pastor. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres. Dejaron el pacto, ¿qué más? Que él concertó en ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Idolatría, ¿qué es? Fornicación espiritual. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Los arrojados afuera. Y las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
Muy bien, gracias Pastor John por eso. Está diciendo, ¿para quién es el castigo de fuego y azufre? Para estos que dejaron el pacto, que habiendo sido librados, y para los que cometieron idolatría, fornicación espiritual y fueron arrojados afuera. Entonces, esto significa esa palabra de fuego y azufre. Ellos no están pensando en un tipo con corte de reggaetonero, barbita de reggaetonero, vestido de rojo y con patas de cabra. No están pensando en eso. Que eso es lo que nosotros pensamos en el diablo ahora, o en el infierno ahora. Sino que ellos están pensando en esto. Es una maldición de ser echados fuera de Dios, alejados de Dios, destituidos de la gracia de Dios. Eso es lo que están pensando cuando piensan en fuego y en azufre. Miremos ahora sí Job 18, leamos todo Job 18, Pastor John. Ojo, aunque Bildad Suita es un mal amigo de Job que hablará tonterías, pero miremos qué es lo que el pensamiento semita tiene con respecto al infierno. Respondió Bildad Suita y dijo: ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Porque somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? ¿O tú, que te despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. Oscuridad. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. Miren, a Satanás le va a decir lo mismo en Isaías: yo sacaré el fuego de ti. Yo sacaré el fuego de ti. Acuérdense que los ángeles son llama de fuego. Y le dice, yo sacaré el fuego de ti. A la iglesia de Apocalipsis le dice lo mismo. Si tú no te arrepientes y vuelves a las primeras obras, yo tomaré mi candelabro y lo quitaré de su lugar. O sea que es el lugar de tinieblas. Y es la morada de tinieblas. Es que está diciendo ahí, está leyendo, dice, la luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. ¿Sí? Versículo 6. Acuérdense, ¿no? Él está diciendo, siempre mantengan su lámpara encendida. Cuando dice nacer de nuevo, la palabra nacer de nuevo es anaxopureo en griego. Significa, ana es de nuevo y sopureo, encender el fuego de nuevo. Volver a prender el fuego de la lámpara que estaba apagada. Eso significa nacer de nuevo en griego. Entonces, mire que la idea no viene de Jesús, sino que la idea viene de todo el pensamiento semita. ¿Qué está hablando en Job? Sigamos leyendo. Versículo 7. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le guardará en la senda. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. ¿Se acuerdan de que todo árbol que no va a haber fruto, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no va a haber fruto será cortado y echado en el fuego? ¿Se da cuenta que es puro pensamiento semita? Sigamos. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente, y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. No, no me digan que no es una maravilla esa descripción de las moradas de tinieblas de los impíos. En Job es el libro más antiguo del Antiguo Testamento, porque Job es antes del Pentateuco. Job puede ser del 2000 antes de Cristo y el Pentateuco del 1600 antes de Cristo. Job es semita, pero Job no es israelita. Después averigüe sobre Job ahí en Google.
Pero fíjense que el infierno no es un asunto que se inventó Jesús. Es que los teólogos dicen que el infierno es un asunto del Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento no se habla del infierno. Pero si nosotros empezamos a buscar todo esto, ¿cuánto encontraríamos? Sigamos buscando. Azufre. ¿Qué más hay de azufre? ¿Qué dice Blanquita? Si Isaías 34, 8, 9 nos dice Marta Rosas, entonces como Marta no nos puede leer, que alguien nos lea. ¿Pero estamos en orden o hay más? Un momento, Marta, un momento que estamos en orden. Acuérdense que nosotros desarrollamos como una metodología. Entonces, antes de Job ya habían dicho Salmo, ¿qué? ¿Quién lee? Salmo 11:6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Otra palabra aquí, el cáliz de la ira de Dios. Esa idea también va a estar todo el tiempo, hacerle beber del cáliz de la ira. ¿Se acuerda qué le hizo beber a los idólatras? Cogió la imagen de fuego, la imagen de oro que habían hecho, la derritió y dijo, a ver su merced, tómese la sopa. Beberán del cáliz de la ira de Dios. En Apocalipsis esa imagen está súper usada. Sodoma y Gomorra. ¿Estamos leyendo qué versículo? Salmo 11:6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Sobre los malos hará llover calamidades, muy bien. Entonces, ¿qué otro versículo? ¿Qué otro salmo? ¿Más salmos hay? No. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí vámonos a los profetas, porque yo creo que en Cantares no hay nada de eso. En Cantares habla puro amor y deleites del lecho conyugal. En Proverbios no sé si hay algo de fuego, de azufre, pero en Isaías ¿qué? 30:33. Muy bien, otra vez. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. ¿Qué es Tofet? Dice, porque Tofet de tiempo está ya dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Eso está hablando como el lago de fuego, como el horno de fuego. Los que fueron maestros de escuela dominical esta semana antepasada, se acuerdan que dieron la clase del lago del horno de fuego, donde era un castigo del rey, donde echaba a los que se oponían a su voluntad. Pero miremos en otra versión, por favor, el versículo 33, a ver si nos dice qué es Tofet. Aleja, dale. Perfecto, la definición de Google. Aquí ya no sirve Google porque, pero mejor si vivimos en la Biblia, pero no importa, Aleja, Google. ¿Qué dice? Tofet es un lugar cercano a Jerusalén donde, según el Antiguo Testamento, los israelitas sacrificaban a niños al dios Moloch, quemándolos vivos. Se cree que es un lugar específico en el Valle de la Gehenna. Ya nos asociamos con el Valle de la Gehenna. Resulta que esta palabra, infierno, realmente no es infierno. Realmente esa palabra es Gehenna. Y nos dice que ese Tofet, que fíjese que es un lugar de castigo, ya está preparado para ese rey malvado, que es un lugar profundo, un pozo de fuego y de azufre donde la ira de Dios está descargada, en ese pozo de fuego y de azufre de castigo para el rey. Es ese Tofet, pero viendo en Google, nos está mostrando Aleja, que Tofet es un lugar cercano a Jerusalén donde se hacían sacrificio de los niños en fuego a los dioses Baal en la idolatría que había caído el pueblo de Israel, desobedeciendo a Dios, dejando el pacto, los que habían sido librados, teniendo la idolatría, o sea, la fornicación espiritual, y eran arrojados afuera, porque este lugar, digamos que esta es la ciudad santa, tiene las 8 puertas, y aquí en este lugar queda el pináculo del templo, o sea, este es el lugar más alto de toda la muralla,
¿sí? Aquí queda el Monte de los Olivos, aquí queda la Puerta Dorada que está cerrada. Y todo este valle es el valle de Gihón o de Gehenna. Gehenna es un nombre del Nuevo Testamento, del nombre que se fue deformando, ¿sí? Por ejemplo, Valledupar. Valledupar no era Valledupar. Valledupar era el valle del cacique Upar. Pero como era muy largo, entonces la gente decía el valle de Upar. Y después Valledupar, ya. Entonces así pasa con Gihón. Y en este lugar, los judíos lanzaban la basura porque como era tan alto, pues ya la basura no llegaba del olor. Y aquí arrojaban todos los muertos y arrojaban los cadáveres y arrojaban la basura. Pero en este lugar también, acá afuera de la ciudad, era donde estaba Tofet, donde era un lago, donde era un pozo de fuego, donde se quemaban a los niños, para sacrificio al dios Moloch. Afuera es el lloro y el crujir. ¿Afuera de qué? De la ciudad. Ellos estarán afuera. El infierno realmente significa es afuera. Sigamos leyendo, busquemos más. Hay una versión que nos ayuda para ver ese mismo texto. Sí. Dice, desde hace mucho tiempo está preparado para Siria y para su rey el lugar del tormento, ancho y profundo, una hoguera encendida con leña abundante. La encenderá el soplo del Señor como un torrente de azufre. Muy bien, el lugar de tormento, Tofet, el lugar de tormento. Muy bien, más de azufre en Isaías 34:9. 34:9, ¿qué dice? Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. ¿Sigue leyendo? Voy. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Es muy chévere este versículo de Isaías porque nos da toda la idea que tiene el juicio final en Apocalipsis. Miren lo que comienza diciendo: Jehová se ha airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados y sus cadáveres se levantarán hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Todo el ejército de los cielos se disolverá, se enrollarán los cielos como un libro, caerá todo el ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la higuera, porque en los cielos se embriagarán mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios con borra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos, toros, becerros, se embriagarán de sangre, su polvo, porque el día de la venganza del Señor es el año de retribución, el pleito de Sión, sus arroyos se convertirán en brea, y después dice al final: allí inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu, y él les echó suerte y su mano les repartió con cordel para siempre, la tengan por heredad de generación en generación, morarán allí. Y después habla del cielo, porque habla del futuro glorioso de Sión. Cuando están diciendo infierno, Gehenna, ellos están pensando en eso. Después de buscar azufre, hemos ya buscado azufre en la Biblia, entonces ahora vamos a la palabra en los idiomas originales. Entonces encontraríamos esta palabra Gehenna. Y entonces vamos al diccionario griego. ¿Qué dice el diccionario griego? De origen hebreo, valle del hijo de Hinón, Gena o Geni. Entonces es el valle de Hinón. ¿Qué pasó en el valle de Hinón? Vamos a buscar valle de Hinón en el Antiguo Testamento. No vamos a leer más del diccionario porque ya el diccionario empieza a introducirnos otros elementos. Nosotros estamos tratando de sacar solamente lo que nos está diciendo la Biblia. Valle de Hinón. ¿Dónde aparece, Carito? Josué 15:8. Vamos a Josué 15:8. Josué 15:8. Y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom al lado del sur del Jebuseo,
que es Jerusalén, luego sube por la cumbre del monte que está enfrente, Refaín, no sé qué, la cumbre del monte, las aguas, no sé qué, después en el límite hacia... Está hablando de los límites, o sea, de lo que está afuera de Jerusalén. Todas las, ¿cómo se llama eso? Las fronteras de Jerusalén, ¿sí? Muy bien. Siguiente. Sí, es que realmente el lugar se llama Valle de los Hijos de Hinnom. Sería interesante buscar qué significa la palabra Hinnom. Hinnom. Entonces, usted tiene ahí varios diccionarios, pero yo le voy a mostrar uno muy bueno que encontró Samuel el lunes. Hinnom se llama la Biblia Work, diccionarios. Y miren si tienen que ver con todo lo que hemos hablado, que esa es la maravilla. Dice Hinnom, diccionario enciclopédico de Biblia y de teología. Hinnom, en hebreo Hinnom, quizás valle, valle al sur de Jerusalén mencionado como frontera entre Judea y Benjamín en el periodo de los jueces, que deja la ciudad totalmente en el territorio de Benjamín, valle también llamado Valle del Hijo de Hinnom. El lugar ha sido identificado en la arqueología, es un valle amplio que rodea Jerusalén por el sur, por el oeste y al sur. En este valle los israelitas sacrificaron a sus hijos ante Moloc en los días de Acaz y de Manasés. Y empieza a dar las citas que nosotros íbamos a encontrar, pero que ya no las vamos a buscar. Segunda de Reyes 16:3, 21:6, Segunda de Crónicas 28:3, no, vamos a buscarlas. Busquemos un momento Segunda de Reyes 16:3, ¿qué dice? Para que veamos cómo nos está dando la idea de qué es el infierno, qué es ese lugar de tormento, qué es ese lugar de castigo, qué fue lo que ocurrió y por qué lo menciona en la Biblia. ¿Quién lee primero? Segunda de Reyes 16:3. Dice: antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. ¿Sigo? Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas Muy no bien, pudieron tomarla. entonces ellos están teniendo las prácticas que Dios aborrece, ¿sí? Fornicación espiritual. Y quemaron a sus hijos en ese lugar. Segunda de Reyes 21:6. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos. Y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado. Bueno, igual, ¿no? Agoreros, adivinos, hechiceros, sortílegos, brujos, malvados. Segunda de Crónicas 28:3. ¿13 o 3? Segunda de Crónicas 28:3. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Segunda de Crónicas 33:6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba adivinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Muy bien, la ira de Jehová, el fuego. Miremos ahora Jeremías capítulo, entonces después dice,
Jeremías predijo que esta gran maldad produciría un doloroso castigo para los idólatras y que el valle sería conocido como el Valle de la Matanza. Jeremías 7, 31 al 34. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Por tanto, de aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la Matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Jeremías 19, 2. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está en la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Y Jeremías 32, y el versículo 6, perdón, también ahí, del 19. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la Matanza. Valle de la Matanza. 32, 35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Bueno, dice después de todo eso que leímos, de aquí que llegara a ser un lugar, dice después, en relación con la reforma religiosa, el rey Josías es un rey que hace volver al pueblo de Israel otra vez a la palabra, dice, lo contaminó al quemar huesos humanos sobre el altar pagano como lo había hecho en Betel. Entonces ahí queman los huesos de los paganos. De ahí que llegara a ser un lugar de horrible, de castigo y de vergüenza. Se desconoce la identidad de Hinnom original, cuyo nombre tomó el valle. Si este ya tenía ese nombre en ocasión de la invasión bajo Josué, habría sido un nombre cananeo. Veas bien, al final del valle de Hinnom en Jerusalén, mirando hacia el sudeste, corre el sur. Bueno, dice... En el versículo 37 dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron en sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que le aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. ¡Auch! Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Muy bien. Entonces bueno, vemos por qué ese lugar está determinado con esa toponimia, o sea, ese es el nombre del lugar. Porque en este lugar era donde se quemaba, donde era el lugar del juicio, de vergüenza, de castigo, de los idólatras, de los fornicarios, de los que estaban fuera, de los impíos, de las naciones que ya hayan colmado la ira de Dios y que bebían del cáliz de la ira. Pero que no solamente están destinados todos esos, sino también los que pecan voluntariamente, los que no dan el fruto, los que dejan el pacto y los que se van tras la iniquidad, los falsos maestros y los impíos. Entonces, bueno, ya hemos hecho un curso extensivo y profundo de la palabra ¿qué? Infierno. Si a usted le preguntan la próxima vez, ¿qué significa infierno? Porque es que la idea del infierno no existía en el Antiguo Testamento. Usted le dice, no. Lo que pasa es que viene de la palabra Gehenna,
que es Valle de los hijos de Hinón. Y en Hinón se sacrificaban los hijos, y usted habla todo lo que hemos aprendido aquí, ¿sí? Pero es un estudio muy profundo. Podíamos profundizar más, usted lo vio, pero ya no vamos a profundizar más. En la prédica yo no me voy a poner a hablar toda esa carreta. ¿Para qué me voy a hablar de esa carreta? Hablo las cosas pequeñitas, sustantivas, como uno resumen, pero el énfasis es, mire quiénes son los que son arrojados ahí, quiénes son los que van para allá. Sí, eso es lo clave en este estudio. Y Jesús está advirtiendo, ojo, ojo, porque ahí es el lloro y el crujir de dientes y los que están afuera. Entonces, bueno, próxima vez nos leeremos Lucas capítulo 12, versículo 8. Lo que hicimos en estos 4 clases fue aprender a estudiar una palabra con la Biblia. Después usted lee los diccionarios y va a ver que lo que hicimos nosotros es mejor que lo que hay en los diccionarios o lo que hay en los comentarios bíblicos. Usted va a ver y dice, oiga, pero no, mire, esto se queda corto, esto no alcanza, o esto está inventando, está diciendo unas cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos diciendo. Próxima semana, Lucas capítulo 12, versículo 8 al 12, perdón. Padre Celestial, te damos gracias porque hemos podido estudiar tu palabra, Señor, llévanos con bien. Y guárdanos, Señor, de apartarnos de ti, de cometer fornicación espiritual, Señor, de irnos detrás de los dioses ajenos, de cambiar tu lugar, Señor, de blasfemar contra tu nombre, de apartarnos de ti. Guárdanos, Señor, que nuestra salvación, Señor, nosotros la cuidemos con temor y temblor. En el nombre de Jesús, amén.